Bueno, buenas tardes. A ver, se escucha bien, ¿no? Bueno, bárbaro, muchas gracias por la invitación. Guillote ahí que puso mucho por la organización de esta actividad. Encontramos a la vuelta finalmente, buscando una fecha, otra, y bueno, finalmente logramos coincidir en este día un poco caluroso, pero es un gusto realmente estar presentando, hacer esta nueva presentación del libro y hacerla con Alicia, que es una querida amiga, compañera y camarada de muchos años. Y bueno, como decía, esta es una presentación más, ya hicimos unas cuantas, creo que le decía Alicia cuando veníamos, me parece que es como la presentación número 15 del libro. En La Plata es la primera que hacemos, quizá hagamos, ¿por qué no?, alguna otra el año que viene en la universidad, también sería interesante, pero bueno, ya el libro fue haciendo su recorrido, estuvimos en varias ciudades, en Córdoba, en Rosario, hasta en Rusia lo presentamos, en Chile, muy interesante la presentación en Chile porque hubo ahí lindos debates. Bueno, cada presentación tiene su particularidad y esta seguramente también la va a tener. Esperamos, bueno, con Alicia exponer algunas cuestiones, después sobre todo nos interesa que retomemos con preguntas, con intervenciones de ustedes, los temas que les resulten de interés. Bueno, les comento primero muy rápidamente el sentido del libro. Recién Guillo igual tiraba varios elementos. El libro fue editado el año pasado. Bueno, en mi caso particular, el libro lo armamos con un compañero, también historiador, compañero del espacio del CETI, de la revista Archivos, que es Martín Manciantini, que también investiga distintos aspectos de la historia del trotskismo, sobre todo la experiencia en los años 60, 70, la experiencia de lo que fue el PST, ¿no?, el Partido Socialista de los Trabajadores. Y bueno, nos motivó a armar un volumen así de este tipo, colectivo. Es un libro muy voluminoso, como habrán visto, estarán viendo. Bueno, tiene una larga introducción, que algunas cuestiones se las voy a comentar ahora, una larga introducción de presentación, de explicación de por qué el libro, y luego tiene 15 capítulos que pretenden un recorrido global, por supuesto, no tomando todos los aspectos de la historia del trotskismo, sino que cada capítulo de algún modo gira en torno a un problema, ¿sí? Tratamos de cubrir los grandes ciclos, los grandes periodos, pero por supuesto hay muchas lagunas, ¿no? Siguen habiendo cuestiones que ameritarían un tomo 2, un tomo 3. Esto es como un primer paso que dimos, jugando con la idea del que vamos camino al centenario de la historia del trotskismo. Es decir, estamos hablando ya de una corriente política, ¿no?, de una cultura política, de una expresión política que se inició allá por fines de la década del 20, incluso algunos, para explicar el origen, ¿no?, del trotskismo, que surge inicialmente con el nombre de oposición de izquierda. Como ustedes saben, uno tiene que remitirse a ciertos debates que se producen en el seno de la Comintern, de la Internacional Comunista y el Partido Comunista Argentino, ya para mediados de los años 20. Entonces, bueno, estamos llegando de algún modo a 100 años, ¿no?, un ciclo de 100 años. Y bueno, recién decía Guillermo, yo vengo trabajando con la historia de la izquierda argentina, con también una perspectiva global desde hace ya muchos años, desde los años fines de los años 80, principios de los 90, y me interesé por las distintas corrientes, ¿no?, las distintas expresiones. Él mencionaba el libro sobre el Partido Comunista, los trabajos sobre PC, también tengo un libro sobre el Partido Socialista, algunos escritos sobre, en menor medida, sobre el sindicalismo revolucionario o el anarquismo, y bueno, y también sobre la historia del trotskismo, efectivamente, que para mí no es un tema. El libro tiene una impronta académica, pero al mismo tiempo buscamos no escribirlo con un lenguaje abstruso, un lenguaje cerrado para especialistas, sino que pueda ser leído por un público amplio, ¿no? Es decir, un género de divulgación, de alta divulgación, que sostenga la complejidad de los fenómenos, que cite toda la bibliografía que hay que citar, todas las fuentes, ¿no? Es un libro que tiene mucho análisis de fuentes, de testimonios orales, de análisis de periódico, volante, de documento, tiene mucho, pero al mismo tiempo procuramos que tuviera ese registro, digamos, de que pudiera ser leído por compañeros que no tuvieron un gran conocimiento previo. Pero sin duda está escrito por académicos.
Y decía entonces, ahí retomo lo de hace un minuto, para mí la historia del trotskismo es un objeto de reflexión de historiografía académica, pero también es de reflexión política, obviamente. No tengo distancia con el objeto porque forma parte de toda mi vida, de toda mi trayectoria. Y bueno, mencionaba Guillo antes, efectivamente esa experiencia que para mí fue muy rica de redactar la historia con el equipo que armó el viejo compañero, camarada Ernesto González a principios de los 90, la historia del trotskismo, el título del libro, El trotskismo obrero internacionalista en Argentina, que llegó a publicar, por lo menos cuando yo estuve, 4 tomos, después hubo un 5.º tomo, yo ya no estaba. Y bueno, fue una experiencia muy interesante de trabajo con el archivo y de reflexión. Y bueno, y siempre aquí y allá, ¿no? Y además poniéndome contento porque íbamos advirtiendo que se iban sumando, iban apareciendo afortunadamente cada vez más compañeros y compañeras que están estudiando la historia del trotskismo. Se está empezando a armar un campo, ¿no? Bueno, lo digo al lado de Alicia, que ya es una referencia muy clara, ¿no? Ineludible, sobre la historia del trotskismo, ya desde sus inicios, de los años 30, y el gran trabajo que ella tiene y que en buena medida está reflejado en el libro, que es su capítulo sobre qué pasó con el trotskismo ante la irrupción del peronismo, ¿no? Entonces, la referencia y Alicia, junto con también otros, ¿no?, compañeros y compañeras que están produciendo, el propio Martín con la historia del PCT, trabajos más recientes que están apareciendo sobre trotskismo y movimiento de mujeres, trotskismo y feminismo. Y bueno, también estaba la referencia, hoy no pensaba desde cuándo se empieza a armar un campo historiográfico, ¿no?, un campo que estudia la historia del trotskismo, y bueno, es más o menos los años 80, ¿no? Y el primer trabajo había sido, que el trabajo algunos lo conocerán, muchos no seguramente, que es el de Osvaldo Coyola, que era un historiador que pertenecía a la corriente del Partido Obrero, político obrero, Partido Obrero, y escribió una historia muy en sintonía con esa mirada, ¿no? Bueno, después estaba el trabajo que hicimos con Ernesto y bueno, luego todo lo que se fue sumando. Y hoy ya tenemos, creo, un campo, ¿no?, una comprensión mucho más rica. Bueno, a nosotros nos parecía que entonces llegaba el momento de publicar un estudio que intentara ser global, que intentara, después si lo logramos, bueno, otra vez, ¿no? En cada presentación alguien levanta la mano y dice, bueno, ¿se refieren a tal aspecto? No, esto falta, es decir, son muchas las cuestiones que faltan, pero de algún modo, ¿no?, logramos ofrecer construir un mapa para tratar de abordar esta historia casi centenaria del trotskismo en la Argentina, que no puede explicarse solo en la Argentina, ¿no?, porque como fue una corriente esencialmente internacionalista, para comprender el desarrollo del trotskismo argentino hay que conectarlo con la historia de los avatares del trotskismo en América Latina y del trotskismo a nivel internacional, ¿no? Hay que enlazar la historia del trotskismo argentino con la historia de la Cuarta Internacional. Entonces, bueno, el libro, para ser honestos, arranca donde tiene que arrancar, en los inicios, ¿no?, oposición de izquierda, y realmente llega hasta el desenlace del 2001, es decir, el último capítulo que cierra, el capítulo de Fernando Eichigson sobre la experiencia de Zanón, ¿no?, y lo que él estudia como el abordaje, ¿no?, el giro, o bueno, lo que él denomina como el giro hacia el movimiento obrero del PTS en los años 90, tomando el caso de Zanón, cierra el libro. De modo que los últimos 20, 25 años ya nos quedaron sin un capítulo específico. Lo tomamos en la introducción, tenemos ahí una larga introducción que sí presentamos en los 100 años, y presentamos los objetivos del libro, algunos debates y las distintas fases, que ahora les quería comentar un poco eso, ¿no? Cuáles son los que nosotros nos parece que son al menos 5 fases, 5 etapas que el libro estructuró los 15 capítulos. Y luego hablamos de una sexta fase, que es la que no abordamos, la que se inicia de algún modo con el 2001 e incorpora sobre todo la experiencia, por ejemplo, más reciente, la experiencia del FIT, que la referimos en la introducción, pero no llega a tener un capítulo. Muy bien. Ahí nosotros, antes de ponerme lo de las fases, también señalar que nos parecía que el trotskismo tenía que tener este abordaje global, con buenos trabajos, con buenos estudios, ¿no?, que refieran y debatan y se apropien y critiquen la bibliografía existente y hagan un trabajo, tengan un relevamiento empírico, un trabajo de archivo muy sólido, y en eso estamos sí orgullosos y conformes con el resultado. Todos son buenos trabajos, buenos capítulos,
con una perspectiva que es necesariamente plural, porque son compañeros y compañeras que, como decía recién, ¿no?, Guille, en la presentación, escriben de distintas perspectivas. Y eso creo que lo logramos, ¿no? Están como cubiertas en buena medida, o después se dirá, bueno, falta estar más volcado para un lado, pero de algún modo cubre, ¿no?, cierta perspectiva analítica bien diversa. Y nos parecía que estaba bueno que fuera así. El objetivo era ver si podíamos colocar a la historia del trotskismo, a la historiografía del trotskismo, en el contexto o al nivel que ya está alcanzando la historiografía sobre la izquierda en la Argentina, que es un campo que se viene desarrollando con mucha fuerza en los últimos años, en las últimas décadas, diríamos, 20, 30 años, ¿no?, donde progresó mucho el estudio sobre la historia del comunismo, la historia del socialismo, la historia del anarquismo, la historia de las nuevas izquierdas, las organizaciones armadas de los 60 y 70, de los feminismos, etc. Y el trotskismo venía un poco más replegado. Bueno, está avanzando, ¿no? Está avanzando y está recuperando camino. Y un poco, bueno, eso, el libro que dé cuenta de esos avances historiográficos generales sobre la izquierda que llegan al trotskismo. Bueno, en el libro nosotros ahí de algún modo referimos, les decía, cinco grandes periodos, que más o menos cada periodo está comprendido con 3 trabajos. No hay una cronología exacta, ahora van a ver, pero grosso modo cada fase tiene más o menos 3 capítulos. Obviamente hay una primera fase, después puedo referirme con más precisión porque el primer capítulo es de mi autoría, que tomo la historia de la oposición de izquierda en la Argentina. ¿Cuándo surge? Es decir, cuál es si uno tiene que buscar el primer embrión, digamos, del cual luego se va construyendo, ¿no?, esa corriente que inicialmente es la oposición de izquierda, uno lo ubica allá por los debates que ocurren en el año 28, ya 28-29, en el cual surge el primer grupo, un grupo que por supuesto tiene todas las características que tenía en general el desarrollo del movimiento obrero de la izquierda, donde el peso de la extranjería era muy importante y los militantes, muchos de los militantes, de los partidos, las corrientes eran extranjeros. Y bueno, lo fueron en el caso del trotskismo, ¿no? El primer, si uno encuentra la primera persona, ¿no?, para indicar este origen es Robert Guiney, que es un inmigrante, un obrero, un trabajador de origen británico que se radica en la Argentina, milita en el Partido Comunista, rompe con una decisión del PC del año 27, que es el partido que dirige Penelón, y ahí en el partido de Penelón, es decir, no el PC oficial de Codovil y Scholli, sino ese PC, digamos, paralelo, es donde Guiney, su hijo y otro inmigrante español llamado Camilo López establecen el intento de primera discusión de lo que Trotsky estaba planteando como oposición de izquierda, es decir, la caracterización de lo que estaba ocurriendo, que por supuesto es el corazón del origen del trotskismo, el análisis, la caracterización sobre el proceso de degeneración de la Unión Soviética, ¿no?, del régimen soviético, del partido, del Estado y de la internacional comunista. Bueno, es ahí donde entonces comienza uno a encontrar, ¿no?, las primeras manifestaciones. Viene ahí, conoce, ¿no?, a través de su vínculo con el partido norteamericano, con la sección, lo que va a ser la sección norteamericana de la Cuarta Internacional, del Socialist Workers Party de Estados Unidos, conoce el famoso testamento de Lenin, ¿no?, que es toda una caracterización de los debates que están ocurriendo en el partido ruso, y bueno, es el que comienza a difundir estas primeras ideas que finalmente no logran prosperar, termina siendo expulsado, y él forma entonces la primera organización. La primera de una larguísima serie de organizaciones y de siglas que hoy nos las vamos a tratar de no marearlos demasiado, porque son muchas, pero ese primer grupo se llamó Comité Comunista de Oposición. Fíjense también el carácter precario, ¿no? Es un comité comunista de oposición. Esto, por supuesto, está señalando que todavía el trotskismo no ha adquirido personalidad, singularidad como corriente. Se reconoce como una corriente, ¿no?, opositora al curso oficial del comunismo, pero todavía no quiere crear una organización propia. Ese comité comunista de oposición es el que en 1930 toma ya un nombre un poco más estructurado, que es ICA, Izquierda Comunista Argentina, que comienza a editar un periódico titulado, no casualmente, La Verdad, que remite, por supuesto, al diario Pravda. Entonces, hacia el año 29-30 tenemos
Este primer grupo que empieza a captar a algunos militantes es un grupo muy pequeño en un contexto de enorme adversidad. Tenemos que ubicar qué está ocurriendo, ¿no?, en la Argentina o en el mundo. Un periodo de avance de la reacción, de avance del fascismo. En la Argentina, del golpe de Estado, ¿no?, el golpe que derrocó Irigoyen, el golpe de Uriburu, un golpe semifascista, muy represivo, que por supuesto también golpea, ¿no?, a este pequeño incipiente grupo, que además de sufrir la represión de la dictadura, también sufre las agresiones de un partido comunista, como recién se decía, un partido comunista argentino, que ya para el año 30 se ha definido abiertamente por el estalinismo, ¿no?, y considera a estos primeros grupos oposicionistas como enemigos recalcitrantes. Entonces, es una historia nacida en la adversidad, a contracorriente en el sentido más pleno de la palabra, ¿sí? Con mucha dificultad, esos pequeños grupos comienzan a establecer algunos debates, comienzan a buscar los primeros caminos hacia el movimiento obrero. Es un grupo en donde existen trabajadores, pero también existen algunos intelectuales, estudiantes, ahí lo comento en ese primer capítulo de mi libro, ¿no? Es importante cuando llegan de España Héctor Raurich y Antonio Gallo, que son sobre todo están más volcados al debate intelectual, forman otro grupo, y ahí empieza una serie de debates entre el grupo de Raurich, Gallo y el grupo de Guiney por qué pasos dar. Comienzan también a aparecer los primeros cuadros obreros. Uno de ellos fue Pedro Milesi, luego que es toda una referencia a la historia del trotskismo, ¿no?, que reapareció muchos años después, en los años 70, como orientador de los sindicatos clasistas, el Citrac-Citram, etc. Entonces, esos pequeños grupos que ya comienzan a estar lamentablemente muy fragmentados, ¿no?, es decir, no logran un proceso de unificación a pesar de su pequeñez, y a pesar de que el secretariado internacional de la oposición de izquierda, con el que intercambian cartas, y eso es lo que pude estudiar con mucho detalle en ese primer capítulo, intenta fusionarlos, pero hay ahí debates, ¿no?, que están planteados. Bueno, finalmente dan un paso un poco más definitivo cuando en el año 33 se caracteriza, ¿no?, Trotsky y la oposición de izquierda caracteriza que ya después de lo ocurrido en Alemania con el triunfo del nazismo y las responsabilidades que tuvo el KPD, el Partido Comunista Alemán, orientado por el stalinismo, la responsabilidad en el triunfo del nazismo, bueno, es el momento en que se decide que era incompatible poder seguir militando aún como oposición al stalinismo, y se plantea organizar una entidad, una agrupación separada. Y así surge en Argentina, como en tantos lugares del mundo, la Liga Comunista Internacionalista, la LCI, que va a ser hacia el 33-34 ya un paso, ¿no?, más definitivo. Yo voy a ir acelerando porque lo que nosotros reconocemos y lo planteamos en el libro es que uno podrá reconocer en la Argentina una fase que va desde el año 28-29, ¿no?, los orígenes, surgimiento de la oposición de izquierda, los primeros grupos, los primeros inicios del trabajo del movimiento obrero. El segundo capítulo es el Diego Ceruso, que analiza eso, ¿no?, cuáles fueron las tácticas, las estrategias para ir hacia el movimiento obrero. Difícil, porque estamos en un periodo en el cual el movimiento obrero tiene o una dirección sindicalista o socialista en los gremios del transporte y servicio, o una dirección muy vinculada al Partido Comunista en los gremios industriales. Así que es difícil. Interesante, lo comento, creo que en mi capítulo queda bastante claro. El trotskismo surge en el momento en que la Internacional Comunista y el PC local tienen la línea de clase contra clase, que es una línea sectaria, ultraizquierdista, que tiende a romper los sindicatos existentes y formar sindicatos autodenominados clasistas, pero por fuera de las organizaciones obreras mayoritarias, rompiendo el principio de frente único. De modo que la oposición de izquierda, cuando surge reivindicando el principio de frente único. Esto es muy interesante, ¿no? Y se dispone en ese sentido a participar de las luchas del movimiento obrero, ¿no?, y de las formas de organización que se da un movimiento obrero que está dando avances, pero que todavía, por supuesto, tiene un camino por recorrer. El trotskismo va a formar parte también de esa etapa del movimiento obrero de los años 30 y 40. Bueno, esa primera fase para mí, de algún modo, se podría ubicar hasta la aparición del peronismo. Es decir, el golpe del 43 y el proceso que da origen al peronismo, ¿no? Entonces, de esa primera etapa, grosso modo 28-29 a 43-45, son los primeros 3 capítulos. El mío, que ya referí, sobre orígenes de la oposición, el capítulo de Diego sobre el modo como se insertaron en el movimiento sindical, y un tercer capítulo de una historiadora cordobesa, Constanza Boyalesio, que analiza específicamente la figura de Liborio Justo, ¿sí?,
Liborio Justo fue en su momento un personaje importante en la historia del trotskismo, que llega hacia el año 35, 36, después de la militancia en el PC, y va a dar vida a una de las expresiones que durante una cantidad de años tuvieron cierta significación hasta que Liborio terminó rompiendo, ¿no? Digamos, distanciándose del movimiento orgánico, de las expresiones orgánicas del trotskismo. Pero durante un periodo, Liborio Justo fue un cuadro muy dinámico de la organización, montó un grupo propio, ¿no? Que fue el GOR, el Grupo Obrero Revolucionario, luego transformado en Liga Obrera Revolucionaria, y lo interesante de Liborio no solo fue su participación como militante práctico, como cuadro organizador, ¿no? En el trotskismo, sino también como en su dimensión teórica. Y uno de los méritos de, precisamente, Liborio Justo, ¿no? Con el apodo de Quebracho, fue dar una discusión muy intensa con el grupo de Raúl, de Gallo sobre todo, sobre la caracterización de la estructura económica y social del país y el tipo de revolución, ¿no? Y el tipo del programa que tenía que tomar la revolución socialista en Argentina, sobre todo vinculando o levantando con mucha fuerza la consigna de liberación nacional, ¿no? Que había una tarea ahí antiimperialista que era mayormente, digamos, uno podría decir descuidada, lo estoy diciendo rápido, pero seguramente Alicia esto lo va a retomar, mayormente descuidada la interpretación de Gallo. Hay un debate muy rico, un debate intelectual, ¿no? Que es muy interesante, aún uno diría tiene vigencia, ¿no? Volver sobre esa discusión es apasionante. Esto me lleva a decir algo que podría haber dicho al comienzo, que esta historia del trotskismo que ofrecemos en el libro es una historia eminentemente política, una historia, digamos, del trotskismo en su faz política, pero también es una historia social, ¿no? Porque se estudia el modo como estos partidos no se los estudia como objetos cerrados, sino en su intervención en el movimiento social, en el movimiento obrero, en el movimiento estudiantil, en el movimiento de mujeres, ¿no? Es decir, la vinculación, es decir, es una historia sociopolítica, social y política del trotskismo, pero también es una historia de las ideas y de los debates intelectuales. Y también pretende ser una historia intelectual y, ¿por qué no, cultural del trotskismo? Y eso es lo que quisimos rescatar en el subtítulo del libro. Por eso lo llamamos, junto con el título, El trotskismo en la Argentina, lo llamamos Estudios para una historia política, social y cultural, porque nos parece que tiene que ser la perspectiva, para sacar toda la riqueza que tuvo esta experiencia. Y bueno, me refería a este aspecto. El trotskismo formó parte de los grandes debates intelectuales que hubo en la Argentina. Liborio, por ejemplo, en buena medida lo fue, ¿no? Incluso cuando él se distancia del trotskismo, siguió produciendo obras muy interesantes de historia argentina, de América Latina, etc. Bueno, por supuesto el peronismo, el golpe del 43, con todo lo que supone, la aparición de Perón en la escena, ¿no? Todo lo que pasa, me voy a referir a eso, el origen del peronismo, fue un desafío mayúsculo para las izquierdas, para todas las corrientes izquierdas, y lo fue para el trotskismo, que ya era un movimiento que había tenido su crecimiento después de 15 años, ¿no? Estaba, por decir la palabra, mayormente consolidado, que sería quizá exagerado, había tenido un momento de reagrupamiento interesante, nosotros lo referimos en la introducción y aparece en otros capítulos. En el año 41 había logrado en cierta medida reagruparse los distintos espacios en una instancia, en un partido único, que fue el PORS, Partido Obrero de la Revolución Socialista. Bueno, el delegado, precisamente, ¿no? El delegado de la Cuarta Internacional norteamericano que estaba en el país, impulsa mucho, ¿no? ese reagrupamiento que lamentablemente fue efímero. Pero bueno, ahí hay una búsqueda, ¿no? de la Cuarta Internacional, que ya se había fundado en 1938, de, bueno, intentar unificar al movimiento Cuarta Internacionalista en Argentina. Lamentablemente el PORS, por razones que se pueden explicar, ¿no? Era una unificación un poco forzada, terminó implosionando. Y cuando viene el golpe del 43 y aparece el peronismo, tenemos un movimiento trotskista, diríamos, mayormente disgregado, fragmentado, y que conoce la salida de muchos de los personajes que le habían ocupado todo el escenario en los primeros años, ¿no? Es el momento en que ya los Gallo, los Raurich, los Justo dan un paso al costado y aparece una nueva generación de cuadros trotskistas, muy jóvenes, ellos, que son los que configuran de algún modo, no solo nuevos grupos, sino las corrientes que luego van a ser hegemónicas en los años y en las décadas que siguen. Bueno, no voy a avanzar mucho en lo que seguramente Alicia va a trabajar con más detalle, que es en lo que tiene que ver ya entonces con la segunda etapa
¿no?, de la historia del trotskismo que uno podría reconocer, que ocupan los siguientes 3 capítulos, que se refieren a entonces los años 40-50, los años del peronismo. El gran desafío es cómo caracterizar, ¿no?, ese nuevo escenario, cómo caracterizar al peronismo, ese movimiento muchas veces descrito como nacional populista, un movimiento nacionalista burgués, que monta un régimen bonapartista sui generis. Bueno, hay una serie de discusiones y de caracterizaciones que son muy importantes, por supuesto, ¿no?, porque había un elemento ahí nuevo, que había irrumpido en la realidad, esos fenómenos nuevos, que uno no puede hacerse el distraído, ¿no?, que termina forjando una alianza entre Perón y la clase obrera que digamos, corre a la marginalidad, a buena parte de la izquierda, ¿no?, al PC, a los socialistas, y para el trotskismo también es un gran desafío. Bueno, y ahí aparecen los nuevos grupos, ¿no?, el grupo que funda Nahuel Moreno, que toma inicialmente el nombre de GOM, Grupo Obrero Marxista, que en el año 48 se transforma en POR, Partido Obrero Revolucionario. El grupo que forma un militante que había llegado un poco antes, Moreno había llegado hacia el año 39, 40 a las filas del trotskismo. Un poquito antes había irrumpido otra figura que se llamaba Homero Cristalli, que toma el nombre de Posadas, J. Posadas. Posadas, hoy uno habla de Posadas y es un personaje mayormente desconocido para las nuevas generaciones, pero durante un periodo fue un tipo importante en la historia del trotskismo argentino y latinoamericano, que funda su propio grupo, que se llama Grupo Cuarta Internacional, que saca su periódico Voz Proletaria, y que, atención, desde el año 47, 48, tiene una experiencia de inserción en el movimiento obrero muy importante, sobre todo en los gremios más industriales, ¿no?, entre los trabajadores metalúrgicos, textiles, trabajadores de la carne. Logra la corriente que, bueno, no en vano se llama posadista. Podemos después hablar sobre las características, ¿no?, la deriva que tuvo esta corriente, bastante insospechada, hacia fines de los años 60, aunque sería injusto inmediatamente decir posadas y decir platos voladores, ¿no?, porque es un fenómeno, no nos adelantemos, y no seamos injustos también con lo que fue una corriente que en su momento tuvo mucha vitalidad, que tuvo una presencia en la clase obrera muy destacada, y que inclusive dio también una de las primeras batallas electorales, ¿no? Las primeras batallas electorales que dio el trotskismo las dio el posadismo, porque el POR posadista se presentó a elecciones después de la caída del peronismo, en las elecciones del 57, en las elecciones del 58, en las elecciones del 60, y logró un resultado, aún en la pequeñez, bastante importante, levantando banderas tradicionales del trotskismo, ¿no?, que tienen que ver con no solo con la clase obrera, sino, y algo de esto lo señalamos en el libro, y aparece en el capítulo de Mabel Bellucci, que analiza la relación trotskismo-feminismo. Por ejemplo, el trotskismo posadista, el posadismo tenía a una militante muy destacada, Dora Koledesky, que fue una verdadera anticipatoria, ¿no?, de luchas que fueron tan importantes para el movimiento feminista como la lucha por el derecho al aborto, que el posadismo la ponía en sus proclamas electorales a fines de los años 50, cuando gran parte de la izquierda tenía un discurso absolutamente maternalista, conservador, etc. Ni por las tapas el Partido Comunista, por ejemplo, le levantaba el derecho al aborto, como sí lo hacían los posadistas. Bueno, entonces ahí tenemos otra corriente, y después tenemos algunas corrientes menores que luego no tuvieron un gran desarrollo, la Unión Obrera Revolucionaria de Pose, un grupo que en su momento fue muy destacado, y hay que estudiarlo, y hace muy bien Alicia para analizar sus posiciones, que era trotskista, pero que luego rápidamente sale el trotskismo, ¿no?, que es el grupo liderado por Jorge Abelardo Ramos, el Grupo Octubre, que viene de un pasado trotskista de varios años, pero luego, muchos de ustedes saben, hoy no sé si se sabe porque es una corriente que se ha difuminado, ha desaparecido, pero durante muchas décadas tuvo mucha importancia como corriente política por los partidos que fundó. Bueno, me refiero a la izquierda nacional, ¿no?, a la izquierda nacional, que en los años 60, bueno, ya fuera el trotskismo, fundó el PSIN, el Partido Socialista de la Izquierda Nacional, y luego el más conocido FIP, el Frente de Izquierda Popular, pero ya fuera el trotskismo, ¿no?, con una orientación claramente pro-peronista, etc. Bueno, todo un desafío, creo que está bien abordado en el capítulo de Alice, de cómo estos grupos caracterizaron al fenómeno peronista, ¿no?, y cómo lo leyeron, lo interpretaron, y qué se dispusieron a hacer también, cómo militaron, si había que militar en los sindicatos, había que militar en la CGT o no, cómo caracterizar las transformaciones, la política de nacionalizaciones del peronismo, qué clase de, entre comillas, antiimperialismo expresaba el peronismo. Bueno, todo eso es un debate
es muy rico. Y de esa segunda etapa, entonces, que es, digamos, la etapa peronista, ¿no? Donde el peronismo es donde gira, como está el otro capítulo mío, que me voy a referir brevemente, que es el capítulo que lo titulé, no me acuerdo ahora cómo lo titulé, y quiero avanzar rápido, pero refiere a Nahuel Moreno y Milcíades Peña. Por ahí me decían, hablé de Milcíades Peña porque Milcíades Peña era platense. Bueno, no hay que hablar solo de Peña porque era platense, sino porque fue efectivamente un intelectual muy destacado, ¿no? A propósito nos quedaron muchos otros intelectuales, figuras intelectuales en el libro, pero una de las que está muy comprendida es la de Peña, diríamos también la de Justo, y diría más adelante alguien que estuvo, no era trotskista exactamente, pero tenía mucho vínculo con el trotskismo, que fue Silvio Frondizi. Bueno, son de las tres figuras, ¿no?, que tienen mucho peso. Pero el caso de Milcíades Peña es muy interesante porque, bueno, ahí hay un debate, ¿no? Hay un debate en el campo de la historia política de la izquierda, de la historia intelectual de la izquierda, con cierto enfoque, ¿no?, que ha abordado. Yo no soy el primero que ha estudiado Peña, hay otros estudios. Y yo en el capítulo intento polemizar por esas visiones. Después en el intercambio podemos recuperarlo. Reconstruyo la historia de este joven, y reitero lo de joven, porque su ingreso a la militancia es muy precoz. Él primero entra en las filas de la Juventud Socialista de acá de La Plata. Milcíades Peña era un tipo que tenía una vocación intelectual, tuvo una vocación intelectual muy temprana, pero no estudió en la universidad. Ni siquiera completó sus estudios secundarios, los comenzó pero no los terminó, y desde a los 13 años entró a la militancia en la Juventud Socialista, y aquí en La Plata fue captado por unos cuadros que el morenismo había ganado, que provenían de Bahía Blanca, que eran Horacio Lagarde y Daniel Pereira. ¿Sí? Digo bien, ¿no? Sí, sí. A veces me confundo. Bueno, Daniel Pereira y Lagarde entonces hacen un trabajo acá sobre la Juventud Socialista. Es interesante. ¿Qué significa hacer un trabajo? Estamos en el año 1946, ¿sí? En la historia de la Cuarta Internacional hay una fase que vincula trotskismo y socialismo, porque esa fue una táctica que en cierto momento Trotsky preconizó, después de ser expulsado de la fila de los partidos comunistas, con dificultades para militar en la clase obrera. Una alternativa que se buscó fue la llamaban también la táctica francesa, fue vincularse a los partidos socialistas, dado que muchos de los partidos socialdemócratas todavía tenían mucha base obrera, militar en esos partidos para, ¿no?, atraer corrientes revolucionarias y llevarlas a posiciones revolucionarias. Bueno, entonces hubo experiencias de entrismos, de vinculaciones, varias. Justamente creo que el sexto capítulo, que forma parte, yo diría, de fase 2, el trabajo de Carlos Herrera, toma todas esas experiencias que hubo de vínculo entre trotskismo y socialismo, de entrismo sobre todo, ¿no?, del trotskismo en el socialismo, que empezaron hacia principios de los años 30 y prácticamente llegaron hasta comienzos de los años 80. La última experiencia fue con la construcción del MAS en el 82, en donde el PST enlazó con un pequeño grupo que provenía del Partido Socialista, y el MAS se fundó con ese pequeño grupo. Así como en el año 73 el PST se había fundado atrayendo a un sector proveniente del PS, que era el sector de Juan Carlos Corral. Bueno, entonces ahí Carlos repasa todo eso. Obviamente el periodo avanza, toma la década peronista y llega mucho más adelante, pero diríamos que es interesante lo que dice sobre este periodo. Volviendo entonces, Peña es captado en la fila del socialismo por este grupo y entra al GOM muy joven, a los 14 años. Y ahí yo entonces analizo todo ese vínculo que se da entre el cuadro que dirige este pequeño grupo, que es Moreno, que no es mucho mayor que Peña, aunque sí son 9 años más, en ese momento eso contaba, y empieza todo un proceso de formación intelectual y de colaboración intelectual y de un estudio muy riguroso de la estructura económica y social del país. Es muy interesante la historia del GOM porque por una parte el GOM tiene como objetivo fundamental insertarse en el movimiento obrero. Hay una caracterización en clave de clase, análisis de clase. La caracterización que hace Moreno es que el mayor problema que había tenido el trotskismo en sus primeros 15 años era su carácter irremediablemente pequeño burgués, es decir, una corriente que se remitía a debates
meramente intelectuales, de café, y no iba al movimiento obrero, ¿no? Es decir, tenía una debilidad demasiada notable en el movimiento obrero. Tenía cuadros obreros, mencioné a Milesi, podría mencionar a Mateo Fossa, otro extraordinario dirigente obrero, había algunos más, pero es cierto que había cierta tendencia de apequeñoburguesamiento, los debates, en algún sentido, algunas de las actividades que hacían los Raurich, Gallo, etc. Entonces, Moreno dice, hay que ir al movimiento obrero, y el grupo, ¿no? Ese pequeño grupo de obreros, mayoritariamente obreros judíos del sector de la industria de la confección, del vestido, directamente lo traslada a Avellaneda, al distrito más obrero de Avellaneda, para que se proletaricen y entren en las fábricas metalúrgicas, textiles, de la carne. Entonces, ese es uno diría, el primer gran mérito histórico de la corriente morenista, ¿no? Que coloca al trotskismo en los socavones del movimiento obrero, lo mete en las fábricas, lo mete a estudiar sistemáticamente lo que pasa, la explotación, los salarios, a sacar periódicos de fábrica, a insertarse y digamos, esa estrategia no la abandona nunca, ¿no? Es casi, uno diría, un norte central que estructura todo su desarrollo posteriormente. Bueno, pero junto con esto, lo interesante es que también este grupo pega un salto en la elaboración teórica, y ahí viene la experiencia esta entre Moreno y Peña, que comienzan a escribir caracterizaciones muy novedosas, que son verdaderamente en algunos sentidos parteaguas para la elaboración conceptual, teórica, por ejemplo, de caracterización del capitalismo argentino. Y fíjense la importancia que tiene, que de estas aguas luego bebieron muchos historiadores y sociólogos, porque en general la visión marxista predominante, muy influida por el Partido Comunista, ya en línea clara, total, completamente estalinizada, y que desde el año 35, con la línea del Frente Popular, ¿no? Llevaba toda una definición de caracterización de la revolución en Argentina por etapas, y que planteaba que en la Argentina no había que luchar por la revolución socialista, sino por una revolución democrática burguesa, democrática, agraria, antiimperialista, y la clase obrera tenía que tener como aliados a la burguesía nacional. Lo que viene a decir Moreno y Peña es que en realidad no hay tal burguesía nacional, es decir, no hay tal potencialidad transformadora en la burguesía nacional, porque esta burguesía, la burguesía industrial, que sí la encontraba como una fracción progresiva de la burguesía, por ejemplo los Ramos y otros, esta burguesía industrial no era más que un derivado de la propia oligarquía terrateniente. Es decir, la propia burguesía agraria tenía diversificada su inversión en la tierra, en el campo, en las finanzas, en el comercio y en la industria. Entonces, hay una decisión, una contradicción de intereses entre burguesía industrial y burguesía agraria. Fíjense que esto es un planteo sumamente novedoso, ¿no? Y al servicio de esta caracterización avanzan en una serie de trabajos. Primero son trabajos de Moreno, mal que le pese a algún intelectual por ahí que lo presenta a Peña como una especie de genio que baja de un plato volador y luego de un destino trágico. En realidad es producto de una elaboración política, ¿no? Al calor de la intervención que hace el Goncourt, los primeros trabajos son de Moreno, eso es objetivo, la tesis agraria, la tesis industrial, esos estudios donde hacen esa caracterización de la clase dominante, y de allí derivan, por lo tanto, una reafirmación del principio básico de la teoría de la revolución permanente, que solo la clase obrera en la Argentina, que tiene un peso social extraordinario, puede ser el caudillo de las masas explotadas, ¿no? Dirigiendo a los sectores populares subalternos, pero sin confiar en ninguna fracción de la burguesía. Entonces, es una definición muy trascendente, ¿no? Junto con la otra, la que también se expresó en un pequeño trabajo, en donde se caracteriza que la colonización española, el sistema colonial español, no era feudal, ¿sí? Sino que era capitalista, había tenido un objetivo capitalista. El estalinismo y muchos otros señalaban que la colonización española en América había sido feudal justamente para plantear que había resabios feudales que vencer, que todavía había una etapa por cumplir. Justificaban esa caracterización tomaban esa caracterización para justificar la necesidad de una revolución democrática burguesa. Bueno, toda esa experiencia que fue muy rica de elaboración, de combinación entre intervención y elaboración teórica conceptual, que recorre los años 40, sin embargo, están recorridos también por una tensión, y un poco lo recupero en el capítulo, ¿no? Una tensión que se produce entre el Peña intelectual y un partido que se lleva bien, digamos, avanza en las elaboraciones, pero al mismo tiempo tiene dificultad para integrarlo y potenciar esa labor intelectual. Hay una experiencia, bueno,
una serie de análisis que se despliegan en el capítulo, ciertas exigencias practicistas de Peña, de que se proletariza, etcétera, resistencia. Bueno, una relación que no termina fraguando un buen resultado y deriva en la ruptura, en la distancia, al menos el distanciamiento, ¿no? Un Peña que se distancia, pero que sin embargo no rompe con la corriente, ¿no? Sino que siempre sigue vinculado, por lo menos hasta el año 59-60, a esa corriente. De hecho, termina volviendo. La prueba está de que mantiene el vínculo con el morenismo como corriente, es que estuvo vinculado a esta expresión en las dos grandes fases que recorren la historia del morenismo en su caracterización del peronismo. Inicialmente, una caracterización muy crítica, ¿no?, del peronismo. Se lo caracterizaba como virtualmente a Perón como un agente británico, un tipo que no transformaba nada, ¿no? Peña es escriba de esas posiciones. Y luego, a partir del 54, cuando se produce un viraje del morenismo, de caracterización del peronismo, que deriva en la necesidad de acercarse a las masas obreras peronistas y luego deriva en la táctica del entrismo en el peronismo, incluso Peña también avala esas posiciones. Quiere decir que se mantiene globalmente hasta el año 59-60 y bueno, ya en los últimos 4 años, 5 años, es cuando Peña cobra mayor distancia. Hablo mucho de Peña, bueno, decían joda por el carácter platense, pero sobre todo porque ustedes lo sabrán, ¿no? Seguramente alguno de ustedes ha leído, ¿no?, o conoce. Es un reivindicado, Licea Peña, como una de las grandes visiones de la historiografía marxista. Bueno, lo que hay que saber y hay que recordar es que es inescindible esta experiencia de Peña como historiador marxista de su experiencia del trotskismo. Es decir, Peña fue trotskista, ¿sí? Y su adhesión al trotskismo explican sus ideas. No que pese a que fue trotskista fue este gran intelectual, sino porque fue trotskista fue un gran intelectual, ¿no? Esa es un poco la ecuación que habría que invertir. Bueno, entonces ya para avanzar, hablé de la primera fase, de la segunda fase. La tercera etapa del libro toma los años 60, ¿no? En donde, bueno, ahí están los capítulos, ya ni me acuerdo, son los capítulos, serían 7, 8 y 9, que es el capítulo de Martín Mangiantini sobre que toma la corriente morenista, es decir, se centra en qué ocurre con la corriente morenista, ¿no? Veníamos hablando del vínculo con Peña, veníamos hablando de lo que se abre con la caída del peronismo en el 55. Bueno, ¿qué pasa en la Argentina después del 55? Peronismo es proscripto, el peronismo es perseguido, comienza la resistencia obrera o resistencia peronista, como llaman otros. Ahí viene entonces la táctica, en buena medida convertida casi en estrategia, que el morenismo toma de hacer entrismo en el peronismo, ¿no? En función de poder mantener el diálogo, el vínculo con las masas obreras, adoptar formalmente la identidad peronista. Y comienza una experiencia de entrismo que va a durar unos 6-7 años, cuando la corriente saca un periódico muy conocido que se llamó Palabra Obrera, y de hecho la corriente es conocida con el nombre de Palabra Obrera hasta el año 65, en que un año antes ya el morenismo suspende, ¿no?, la táctica del entrismo. La prueba de que el entrismo no lo llevó tan a fondo es que nunca se disolvió como organización, y entonces en el 65 levanta el entrismo con un balance bastante magro, es decir, el balance es magro porque queda muy debilitado, tiene que emprender la nueva etapa sin esos grandes cuadros obreros, ¿no?, que ansiaba ganar en la etapa del entrismo. Esto es interesante para hacer un balance, ¿no?, de lo que fue el entrismo. Lo cierto es que ahí el morenismo entra en un nuevo ciclo que es, después de Palabra Obrera, fundar en 1965 el PRT, el Partido Revolucionario de los Trabajadores. En una fusión, en un acuerdo de frente único con una corriente un poco rara, ¿no?, para la época, que no venía del trotskismo, que era el FRIP de los hermanos Santucho. Y surge entonces la breve experiencia del PRT unificado del 65 al 68. Bueno, este capítulo de Martín un poco cuenta eso, ¿no? Todos esos avatares de la transformación de Palabra Obrera, la creación del PRT y la ruptura del PRT en el 68. Muy grave, porque esa ruptura en buena medida tiene que ver con los dos caminos que se van a definir, ¿no? Es decir, Santucho orientado hacia la idea, la vía armada por la variante del foco, es decir, de armar un grupo guerrillero que deriva en la fundación del ERP, y el planteo más tradicional del morenismo de reivindicar la lucha armada por la vía del insurreccionalismo y de autoorganización de las masas. Bueno, ese es un debate que surcó todos los años 60,
se dio el trotskismo. Interesante entonces, ¿no? Hacer la historia del trotskismo también es hacer entrar a esos grandes debates intelectuales, políticos y sociales de los 60, que tenía que ver con la vía armada, ¿no? Lo que había abierto la Revolución Cubana del 59. El trotskismo formó parte, incluso por momentos casi, ¿no?, disolviéndose en esa gran corriente que fue el castrismo. Bueno, eso fue todo un problema, ¿no? Y en parte, justamente por eso se había fundado el PRT. En el 68, bueno, se produjo esa divisoria de aguas, y es el momento entonces en que el PRT, la fracción PRT La Verdad, 4 años después toma el camino de fundar un partido que fue el PST, Partido Socialista de los Trabajadores, ya preparado para la etapa que se venía con la vuelta de Perón, ¿no? y los nuevos desafíos que se venían en una Argentina que había abierto una etapa nueva, que fue la del Cordobazo, que abre otro ciclo, ¿no? La historia de la lucha de clases en Argentina, el ascenso obrero, el surgimiento de una nueva vanguardia obrera, una nueva vanguardia estudiantil, y bueno, hacer la historia del PRT La Verdad y del PST, en buena medida, es hacer la historia, ¿no?, desde un punto de vista monográfico, de esa vanguardia obrera estudiantil. Bueno, atención, porque claro, esa tercera etapa que digo del libro, donde están estos 3 capítulos, el de Martín toma al Morenio, pero había que tomar ya una nueva corriente, mejor dicho, había que tomar la historia del posadismo, ¿no? Y eso se hace, y es el capítulo de Carlos Miñón, que trata de ofrecer una visión global de lo que fue el posadismo, cuando surgió, sus fases, pero sobre todo se dedica a analizar el vínculo que el posadismo tuvo con el movimiento obrero, su política a las fábricas, la construcción de células obreras, etc. Es un capítulo muy interesante, distante de los debates sobre platos voladores, y otro que eventualmente podemos, ante alguna pregunta, retomarlo. Les decía que, claro, llegados los años 60 y esta etapa del libro, había que hablar de otra corriente, ¿no?, que aparece en escena. Porque venimos hablando de la corriente morenista, el posadismo, que fue muy fuerte al comienzo, pero se va debilitando. Todavía en los 60 tiene fortalezas, porque no solamente tiene trabajo obrero. Recordemos que el posadismo tuvo en su seno a grandes cuadros políticos intelectuales, ¿no? Dentro del posadismo estuvo muchos años Alberto Pla, que fue un gran historiador del movimiento obrero argentino. Estuvo Adolfo Gili, que fue un gran intelectual, que fue mandado a distintos países de América Latina, luego se radica en México. Entre otras cosas, Gili elabora una de las mejores interpretaciones de la Revolución Mexicana, gran intelectual. Y Guillermo Almeida, que vivió hasta hace pocos años, que también tuvo un desarrollo del posadismo. Bueno, pero no me refería al posadismo. La otra corriente de la que había que hablar en este momento es la que surge bajo el nombre de política obrera. Es decir, el grupo que funda Altamira y un puñado de militantes, que deriva de una de las decisiones de los grupos que sale de la labor de Silvio Frondizi, este gran intelectual que forma el Mir Praxis. Bueno, de la deriva del Mir Praxis surge el grupo que en el año 64 funda el grupo Política Obrera. Bueno, el capítulo de Javier Díaz, que viene precisamente de esa tradición, toma esa experiencia, cómo surgió, qué debates, qué discusiones y cómo fue la primera etapa de Política Obrera. Por supuesto, Política Obrera surge combatiendo fuertemente o diferenciándose del morenismo, ¿no?, impugnando sus estrategias, etc. Ahí hay una disputa, ¿no?, entre PO y PRT, luego PRT La Verdad, PST, que es muy intensa, debates políticos, intelectuales, y también puja, ¿no?, por inserción en un trotskismo que ahora tiene esas dos grandes variantes. Disuelto el posadismo, agotados algunos grupos menores, son las corrientes que no representan la misma correlación de fuerzas, ¿no? Hay una corriente morenista que es mucho más, ¿no?, que política obrera, pero de algún modo, ha llegado a los años 60, fin de los 60, son esas dos grandes expresiones. Y bueno, en la cuarta etapa del libro toma los 70, ¿no? Los 70, lo que se abre con el Cordobazo. Los desafíos, antes decíamos, el peronismo expresa desafíos, también el Cordobazo. Bueno, antes la Revolución Cubana. Todo el tiempo el libro hace ese juego, ¿no? Cómo el trotskismo tuvo que lidiar con fenómenos de la realidad cambiantes, novedosos, argentinos o latinoamericanos o mundiales. Bueno, el Cordobazo sin duda lo fue, ¿no? Fue un barajar y dar de nuevo. El PRT, la verdad, tuvo que rearticularse en torno a esa nueva fase que se abría con el Cordobazo. También para Política Obrera, fue un desafío. Y bueno, y ahí viene ese, como ustedes saben, no me voy a extender mucho en esto,
una de las vías con las que se intentó abortar el cordobazo fue precisamente la vía electoral, la vuelta de Perón, mejor dicho, ¿no? Traerlo a Perón. Después de 18 años de proscripción, quien podía cerrar esa agudización de la lucha de clases y el surgimiento de una vanguardia muy combativa era este gran líder burgués, nacionalista, pretendidamente nacionalista, que ahora volvía, como él mismo dijo, como león herbívoro, ¿no? Y con su proyecto de pacto social, otra vez de acuerdo entre capital y trabajo, venir a tratar de suturar, de soldar eso que había roto el cordobazo. Bueno, Perón viene y viene con un apoyo de masas, ¿eh? No solo ahora tiene el apoyo de la clase obrera, sino que ha sumado el apoyo juvenil, la juventud maravillosa, ¿eh? Esos cientos de miles de jóvenes que lo van a ver en Ezeiza. Bueno, gran desafío, ¿cómo caracterizar el peronismo? Ese peronismo que regresa. Bueno, esa etapa, hay un capítulo de Alejandro, nuestro amigo y colega, camarada Alejandro Schneider, ustedes conocen, fue mitad platense ya a esta altura, que tiene un trabajo sobre, se los exportamos, que tiene un trabajo sobre el PCT y su caracterización del breve gobierno peronista 73-76. No tanto con Perón vivo, sino con lo que viene después. El paquete que deja Perón como regalo, que es el gobierno de Isabel y López Rega. Que, bueno, el enfrentamiento al gobierno de Isabel y López Rega implicó grandes desafíos también para el trotskismo. Desafíos en términos concretos, materiales. El gobierno de Isabel López Rega, entre otras cosas, terminó de fraguar la AAA. Y la AAA tuvo como objetivo la liquidación de la vanguardia y al trotskismo particularmente le dio con todo, ¿sí? Entonces, bueno, es el momento de una experiencia muy fuerte en la que, por ejemplo, los locales del PCT eran volados, dinamitados literalmente, acribillados, ¿no? Secuestrados sus militantes con un disparo en la nuca y arrojados, la masacre de Pacheco, la masacre de La Plata, todos esos fenómenos que ustedes conocen muy bien. Entonces, fue un momento muy duro, muy difícil para el trotskismo. Aparece sobre el capítulo de Alejandro y aparece en el otro capítulo de Martín, que toma ya no solo la etapa previa al golpe, sino durante el golpe, durante la dictadura del 76 en adelante. Es decir, la sobrevivencia del trotskismo bajo la dictadura, ¿no? Sobre todo el PCT y de político obrero. Bueno, ahí es un capítulo también muy rico, ese de Martín, donde analiza cómo se caracterizó la dictadura y cómo se sobrevivió, cómo se militó de manera clandestina. Fue un desafío extraordinario. No era la primera vez que se militaba bajo una dictadura, ya el trotskismo tenía experiencia, la izquierda tenía experiencia, se había militado bajo la dictadura de Onganía, se había militado bajo golpes militares. Bueno, surgió casi al contexto del golpe de 1930, había una experiencia, pero bueno, lógicamente la dictadura, ¿no?, que implanta el terrorismo de Estado, la dictadura genocida del 76 fue una experiencia por supuesto muy dura, ¿no? Y lo acreditan los más de 100 detenidos desaparecidos que tuvo el PCT, lo mismo, otra cantidad que tuvo Política Obrera, y bueno, el libro también, ¿no? Y lo toma, me olvidé de señalarlo, también con un criterio que quisimos poner en el libro. No sé si salió lo mejor, porque la calidad gráfica, pero el libro advertirán que tiene muchas fotos, tiene más de 100 fotos, 100 y pico de fotos, para ilustrar, ¿no? Graficar de algún modo lo que se está narrando. Bueno, es muy impactante todavía, son fotos conocidas, ¿no? Hay algunos trabajos, creo que en el de, no Insurgencia, había un trabajo, el de Ruth, sí, perdón, el de Ruth Werner, se borró el nombre, Facundo. En el de Ruth y Facundo aparecen ya algunas fotos, nosotros conseguimos algunas otras más. Impactante, ¿no? Ver los locales del PCT con los carteles, como los que ven ahí colgando, porque había sido dinamitado por la AAA, los fachos de la AAA que golpearon al PCT por todos lados. Bueno, esa es entonces la fase cuarta. Y la quinta, que es más o menos hasta donde llega el libro, de algún modo, en la reconstrucción, toma desde la vuelta a la democracia, ¿no?, hasta el 2000, ¿no? Y ahí, bueno, lo que podemos ofrecer son, además del trabajo que antes estaba, creo que lo cité, de Mabel Bellucci, que tomaba trotskismo y feminismo, ¿no? Es decir, cómo el trotskismo se vinculó, las experiencias de algunas revistas, la revista Todas, la revista Muchachas, antes de la dictadura y durante la dictadura, muy interesante.
Luego los capítulos que toman los años 80-90. ¿Sí? Hay un trabajo de Natalia Casola sobre el análisis que el trotskismo hizo ya en los 80, el MAS y el Partido Obrero, sobre el movimiento de mujeres, registra ahí todo ese desarrollo, y hay un trabajo, entonces, por supuesto, tenía que haber un trabajo sobre la experiencia del MAS, del movimiento al socialismo, ¿no? Es decir, el partido que el morenismo crea en el año 82, el PST está proscripto, surge el MAS en el 82, bueno, nos hubiera gustado más trabajarlo eso mucho más, porque lo trabajamos colateralmente de algún modo, ¿no? Hay un capítulo que yo creo que es muy bueno, de Leandro Molinaro, pero se centra específicamente, no en un tema menor, ¿no? Pero bueno, hay más cosas, se centra en el laburo sindical del MAS, es decir, la experiencia de vínculo entre el MAS, que como ustedes saben, o si no lo saben, lo van a ir conociendo, fue muy importante, ¿no? Es decir, con una corriente que logró tener una gravitación en el movimiento obrero, en varios sindicatos industriales, en los años 80, muy importante, ¿no? Dando batalla contra la burocracia sindical, contra los planes de ajuste del gobierno de Alfonsín, ¿no? Bueno, por supuesto, popularizando la consigna de no pago de la deuda externa, repudio de la deuda. Bueno, la experiencia del MAS está, digamos, abordada en una dimensión, pero hay mucho más aspectos, ¿eh? Todavía es un objeto que merecería mucho más trabajos sistemáticos. De hecho, hay una tesis, ¿no?, que ha surgido más recientemente, Rodrigo López, que no llegó a estar en el libro, pero que hace un trabajo en la historia del MAS. Bueno, y hay balances, por supuesto, ¿no?, del MAS, hechos desde los distintos partidos, los partidos que salieron de la ruptura del MAS. Pero bueno, es un punto donde, claro, ya el libro va preparándose para el final, para el cierre, y bueno, hay más tela para cortar. Está el capítulo de Leandro y finalmente el capítulo de Fernando Exixon, que toma la experiencia, centrado en el caso de Sanón, obviamente registra la fundación, una de las rupturas del MAS, la primera de todas las que van a venir luego, la del 88, que funda el PTS, y entonces el trabajo obrero del PTS en los 90, sobre todo tomando la experiencia de Sanón, ¿no? La experiencia de gestión obrera. Y hasta ahí llegamos. Nos hubiera gustado avanzar un poco más. Por eso decía la necesidad, quizá, ¿por qué no?, más adelante algún otro volumen. Pero bueno, como ven, hay bastante para macarse acá, ¿no? Es decir, hay varios periodos históricos, varios problemas abordados. En la introducción, por supuesto, intentamos simplemente un mapeo, no una explicación, un mapeo de lo que siguió, ¿no? Una historia que conocida, pero que exigiría un estudio específico, ¿no? Ese MAS tan ascendente en los años 80, ¿no?, con tanta presencia del movimiento obrero, con 7.000, 8.000 militantes, ¿no?, que se pueden registrar en sus circulares. Sin embargo, luego empieza el proceso de ruptura, de estallido. Hay toda una caracterización respecto a los hechos del Este. Ya no había, en realidad, una caracterización sobre la democracia, ¿no? Es decir, ese viraje que en buena medida aparece en Moreno con el planteo de la Revolución Democrática de los años 80. Entonces ahí hay mucho para elaborar desde el punto de vista historiográfico. De esas rupturas, de esa implosión del MAS en los años 90, que surgieron todos los otros grupos, el MST, la izquierda socialista como ruptura del MST, etc. Y progresiva, hay que decirlo, ¿no?, evaporación, disolución de lo que ahora se puede... algunos lo pueden denominar como viejo MAS, ¿no?, para identificarlo con el otro. Es un proceso, por supuesto, muy complejo y para algunos de nosotros que tuvimos militancia activa durante tantísimos años, muy amargo, ¿no?, y muy difícil de establecer. Aunque el libro, lo aclaro, no hace un balance. El libro no hace balances políticos. El libro lo que hace son reconstrucciones historiográficas para que sobre esa base se hagan todos los balances necesarios, ¿sí? Pero no establecemos balances de carácter político, eso lo queremos señalar. Brindamos insumos para ayudar a construir esos balances, ¿sí? Entonces, bueno, en la introducción, no obstante, tomamos los últimos 20 años, el libro lo cerramos hace 2 años más o menos, y llegamos por supuesto, lo que fue el ciclo kirchnerista, ¿no?, que plantea 2 ejes ahí interesantes para una historia del trotskismo. Uno, la experiencia del piqueterismo, gran ausente en el libro. Levanto la mano y lo aclaro, no está. Eso es todo un capítulo que falta. La experiencia
que es novedosa. Uno hace en la historia del trotskismo, no había una experiencia de ese tipo, ¿no? Me refiero sobre todo a la experiencia que hace el PO, Polo Obrero y otros grupos. Eso falta, hay un capítulo ausente. La otra variante, por supuesto, fue, tras el ciclo de la reactivación industrial que trae el periodo de la postconvertibilidad, ¿no? Y la generación de nuevo trabajo, un trabajo de inserción en la clase que va a dar resultados con la formación de, ¿no? de comisiones internas y cuerpos delegados donde hay activistas trotskistas. Ahí el PTS tiene una incidencia muy importante, ¿no? Esa sería como la segunda variante interesante para explorar. Hacemos alguna referencia a ello, y luego a lo que se abre a partir del 2011, la novedad del 2011, que es tras el declive, el progresivo declive kirchnerista, o junto con el declive, la fundación en abril del 2011 del Frente de Izquierda y de los Trabajadores. Y hacemos alguna referencia a lo que fue el FIT en los primeros años, y bueno, y hasta ahí, y ahí ya el libro se va apagando y ya el historiador deja la palabra, tiene cede el lugar del historiador, porque nos sentimos ahí un poquito más, ¿no? Incómodos de hablar tanto del presente, porque nuestro métier es el pasado, entonces somos un poquito más cuidadosos, pero al menos mapeamos también esos últimos procesos y hasta ahí llegamos. Bueno, este es un poco, les hice un resumen, me extendí un montón, ¿no? Bueno, perdón la extensión, pero bueno, traté de dar un panorama más o menos general de lo que trata el libro. Muchas gracias. ¿Cómo? Como quieras. Para que quede como más o menos Ahí suena. A ver. Ahí va. Sí, lo acomodo. ¿Está bien? ¿Se escucha? Tendría que haber empezado yo primero. Le rechacé la oferta y ahora voy a tener que decir todo el tiempo como dijo Hernán, como dijo Hernán. Bueno, no, pero estuvo muy bien. Fue un panorama no solo de la historia del trotskismo, sino de historia argentina, a decir verdad, una excelente síntesis. No, yo pensaba, porque es verdad lo que dijo Guillote hace un ratito, que hace muchos años que comencé a estudiar historia del trotskismo. No es que todo el tiempo estudié eso, sino ya tendría que haber hecho mucho más de lo que hice, pero sí es un interés que yo vengo sosteniendo hace mucho tiempo. Cuando empecé ese estudio, me preguntaba, ¿no? Cuando pensaba la charla y ahora también me fui acordando cosas, es decir, ¿qué fue lo que me movió a abordar, estudiar e investigar la historia del trotskismo? Y en realidad, lo primero que me apareció, digamos, cuando lo pensaba es, yo empecé a estudiar historia sin ningún tipo de militancia, entonces me aparecieron personajes, me aparecieron ideas, bueno, recién habló Hernán sobre Misías Peña. Yo era un nombre que no estaba no aparecía mucho, pero sí aparecían sus ideas. Me aparecían retazos de otros historiadores como, bueno, Liborio Justo, ¿no? Retazos de la Revolución derrotada que a mí me impactaron. Cursé Historia de América con Pla. Estudié con la colección que dirigió en el Centro Editor de América Latina, que probablemente ustedes la conozcan. Bueno, ahora se circula por ahí menos el papel, pero todos teníamos algunos, y ya conseguir todos era lo mejor. Todos los fascículos de Historia del Movimiento Obrero, dirigido por Alberto Pla. Y, a decir verdad, de alguna manera, sin conocer de todo a León Trotsky y sus ideas, yo me había ido acercando a las ideas del trotskismo. Creo que cuando comencé a trabajar, a militar, es decir, a pensar una historia desde un punto de vista más militante, recuperé esa primera visión de las ideas del trotskismo como estudiante, y ese fue uno de los motores. Y entonces yo ahora, ¿no? Tratando de rearmar un poquito la charla para por ahí no repetir tantas... Igualmente voy a contarles algo de lo que escribí, pero pensaba cuáles son los pilares sobre los que se ha construido
el trotskismo y que ha permitido que permanezca durante décadas. Es decir, como bien explicó Hernán, ha permanecido como corriente política ideológica durante décadas, hasta hoy. Bueno, creo que en esas ideas que yo encontré, sin saber que eran las ideas del trotskismo, las encontré en textos que estudiaba en la facultad, ¿no? Están esas ideas. Llegaron a un estudiante en los años 90 que no tenía mucha idea, pero que la convencía. Me convencía ese desarrollo, ese estudio de la historia argentina que proponía Sábato, Jorge Sábato, Schwarzer, ¿no? Ese debate acerca de la clase dominante en la Argentina, y que tenía ese vínculo con esas ideas del joven Milcíades Peña. Que por ahí, bueno, en el caso de algunos está más reconocido, en el caso de otros era la famosa nota al pie, con suerte. Pero a mí me permitió acercarme a esas ideas y encontrar en esas ideas una explicación a la realidad argentina, a la historia argentina, por ejemplo. O nombré a Gregorio Justo porque La Revolución Derrotada es un gran libro que él escribió cuando ya no era trotskista, no militaba en la corriente, había roto, a decir verdad, con el trotskismo. Sin embargo, su libro es un libro donde uno puede tener más o menos coincidencias, pero es una aplicación de la teoría de la revolución permanente al proceso de la revolución boliviana. Es un gran libro. Entonces, estas ideas que uno puede englobar en esta teoría de la revolución permanente y las ideas que tienen que ver con estos planteos, etcétera, bueno, van a aparecer en el libro. No, yo pensaba que recorren todos los capítulos del libro, y bueno, va a encontrar uno esas elaboraciones que provienen de la tradición del trotskismo en distintos momentos, ¿no? Uno, como decía Hernán, uno después puede tener una visión crítica, por supuesto, de cómo se tomaron, de cómo se desarrollaron, de cómo se aplicaron, etc. Pero es parte de ese universo del trotskismo al que yo me acerqué inicialmente y que me motivó a estudiar esa historia. Después también me acordé, por lo de los muchos años, yo había presentado un trabajo, uno de los primeros trabajos que hice en unas jornadas, un congreso de historia. Solíamos coincidir por la temática en las mesas, etcétera, ¿no? Él coordinaba algunas mesas en donde yo presenté trabajos, y recuerdo que Hernán creo que era un trabajo sobre la inserción de los trotskistas durante el peronismo en la clase trabajadora, y Hernán me hizo, bueno, los comentarios que se hacen después de las jornadas, ¿no? No sé si los congresos, no sé si alguna vez estuvieron, se intercambia acerca de los trabajos. Hernán me hizo una pregunta, planteó una duda, es por qué los trotskistas, siendo pocos, teniendo unos vínculos cambiantes y en general siendo bastante moleculares, etcétera, habían permanecido en la clase trabajadora, se habían construido en sectores de la clase trabajadora. Y yo, bueno, le tendría que haber contestado, es un tema muy complejo, ¿no? Pero intenté una respuesta y le dije, me parece, es decir, que tiene que, bueno, tampoco es que descubrí, pero bueno, me parece que tiene que ver con que los trotskistas, aún siendo pocos, unos pocos militantes, buscaron integrarse en las bases de la clase trabajadora, apuntando a sus organismos de base que conservan la vitalidad de la clase obrera aún en contextos represivos o en procesos de burocratización de sus organizaciones sindicales. Entonces, ese otro aspecto, digamos, que yo considero también como otro pilar, como otro universo de ese mapa trotskista del que hablaba Hernán, bueno, también lo puede encontrar uno en el libro, ¿no? En las distintas etapas, es decir, cómo los trotskistas intentaron vincularse con los trabajadores, apostando, bueno, de una manera nuevamente
uno puede hacer una mirada crítica, pero toda mirada crítica hacia la historia implica una apropiación crítica, pero no puede significar soslayar esas tradiciones, sino apropiárnoslas críticamente. Bueno, uno también puede encontrar ese otro aspecto, digamos, en la historia del trotskismo, ¿no? Entonces me parece que si uno repasa el libro se va a encontrar con esto, se va a encontrar con ideas, ¿no? Desde esos primeros grupos de los que hablaba Hernán, esos grupos que no sé si lo dices en el capítulo o está en la introducción, pero que sembraron ideas, ¿no? Esas primeras ideas de la oposición de izquierda en la Argentina que trajeron las ideas de Trotsky, de la oposición, de la batalla que estaba dando Trotsky contra la burocratización del Estado obrero. Sembraron ideas, va a encontrarse uno con ideas, va a encontrarse uno con figuras, ¿no? Va a encontrarse uno con personajes, con militancias, con experiencias, con trayectorias. Entonces uno las puede también rastrear, ¿no? Es decir, no solamente uno puede buscar un capítulo también con un criterio de organización cronológica que sí, pero también puede buscar figuras, me refiero no figuras por figuras, sino experiencias de militancia, trayectorias políticas. Uno, por supuesto, como dijo Hernán, se va a encontrar con corrientes, con diversas corrientes. Las corrientes que aparecen tienen que ver con el debate de ideas, tienen que ver con las discusiones que se establecen alrededor de estrategias, alrededor de tácticas y sobre todo alrededor de estrategias. Uno se va a encontrar con la lucha de clases y se va a encontrar con la forma en que los trotskistas intervienen en distintos procesos de la lucha de clases. Bueno, me parecía que el libro y una historia del trotskismo de esta naturaleza permitía abordar esta historia así. Recién les decía la posibilidad de encontrar personajes, ¿no? Ahí Hernán nombró algunos. El capítulo que yo escribí tiene que ver en realidad tiene que ver con el peronismo, pero es necesario para comprenderlo ver qué es lo que se estaba discutiendo. Y entonces vuelvo a esto que decía de las ideas, ¿verdad? ¿Lo nombraste? Sí. ¿Antonio Gallo? Sí. Sí. Bueno, uno de esos personajes es Antonio Gallo. Antonio Gallo dejó de militar en el 40, más o menos, 40-41, sí. Pero fue una figura, un joven proveniente del socialismo, que planteó... Antonio Gallo escribe 2 folletos, 2 libritos, en verdad. Uno acerca del golpe del 30. Pensemos que estos primeros años transcurren a partir del golpe del 30 que derriba a Irigoyen y la década infame, ¿verdad? Es decir, es una etapa de represión, etc. Esos primeros grupos intentaban caracterizar eso que estaba pasando y Gallo escribe un texto, 2 libros, en realidad 2 libritos, uno en el 33 y uno en el 35, donde busca explicar qué pasó en el golpe del 30 y lo hace tratando de caracterizar al Partido Radical. Nosotros hicimos con Gabriel Piro una edición de algunos trabajos de Mercedes Peña. Tomamos todo lo que había trabajado y elaborado ya Hernán. Y a mí me parece necesario traer también a Antonio Gallo y las elaboraciones de los primeros trotskistas, ¿no? Incluso antes de Nahuel Moreno, para rastrear cuáles son las ideas que comienzan a aparecer ya en esos primeros años. Gallo ahí plantea, por ejemplo, que el radicalismo es una expresión de las clases dominantes, ¿no? Es decir, no una expresión de sectores medios, sino que es una expresión de sectores de la clase dominante, aunque consigue un amplio apoyo de masas. Por lo tanto, el golpe del 30 no puede ser asimilado al propio radicalismo, sino que el golpe del 30 es un golpe contra los sectores populares que eran la base social del radicalismo. Esto discute, como también lo planteó Hernán,
discute contra la visión del Partido Comunista que hablaba de socialfascismo, ¿no? Entonces, que asimilaba regímenes de tipo democrático burgués con regímenes fascistas. Entonces, planteo este primer elemento. Las primeras elaboraciones de los trotskistas están necesariamente impactadas por su discusión con el Partido Comunista. Entonces, Gallo elabora en ese terreno. El segundo libro que él llamó A dónde va la Argentina, que uno necesariamente piensa en a dónde va Francia, porque efectivamente toma el método de Trotsky cuando estudia Francia, estudia la Argentina, y acá es donde comienza a plantear esas posiciones que Hernán señaló de qué tipo de país es la Argentina, qué tipo de revolución hace falta, pero lo cierto es que lo hace en debate con el Partido Comunista y por lo tanto hace mucho hincapié en cuál es esa estructura de la Argentina, que no es una en la que hay restos feudales que enfrentar, ¿sí? Hernán decía, la revolución es una revolución que antiimperialista, agraria, ¿no? Que para terminar con los restos feudales y desarrollar el capitalismo como una primera etapa, es decir, una visión etapista de la revolución, los primeros trotskistas se empeñan en demostrar que eso no era así, y en ese camino, entonces, en el caso de Gallo, plantea que la Argentina es un país de tipo transitorio o intermedio entre los países desarrollados y las colonias, tienden a incorporar elementos de la caracterización de país colonial, etcétera, pero tienen mucho más peso los elementos de desarrollo capitalista, y por lo tanto la revolución que hace falta, dicen, es una revolución directamente socialista, tendiendo a devaluar el peso de las tareas democráticas como son, por ejemplo, la lucha contra el imperialismo. Entonces, cuando Ligorio Justo, este otro personaje, ¿no? Si Gallo era un joven militante, Ligorio Justo era el hijo del presidente de la nación, ni más ni menos, es Justo porque es el hijo de Justo. Bueno, una persona por lo menos que se animó a romper con su clase, y además, en una actitud rebelde y muy reivindicable, enfrenta a su propio padre cuando recibe a Roosevelt en el Congreso, ¿no? Es conocida esa imagen de Ligorio Justo gritando abajo el imperialismo, muera el imperialismo, cuando estaba su padre recibiendo a Roosevelt. Es decir, que bueno, hay que reconocerle esa valentía. Y lo cierto es que, bueno, sí, rompió con el Partido Comunista y se integró a las filas del trotskismo. Y Ligorio aporta una idea muy importante, que es la idea de que es la diferenciación entre naciones opresoras y naciones oprimidas, ¿verdad? Es decir, les dice a Gallo, no de forma muy simpática, porque la verdad que uno lee los documentos que escribe Ligorio y es una persona difícil, pero les dice que hay que partir de la diferenciación entre naciones oprimidas y naciones opresoras, y que la dominación imperialista impone demandas de tipo democráticas que incluyen la liberación de la nación, de la dominación imperialista. Es decir, en ese terreno se mueve, digamos, el debate. Bueno, yo por ahí no tanto acá, pero en otros trabajos muestro cómo ese debate se va tensando, porque de hecho, bueno, en uno de los artículos de los capítulos que escribe Carlos Herrera, habla acerca de, no, y lo mencionó también Hernán, el entrismo, hacen entrismo del Partido Socialista para intentar, bueno, como una táctica de construcción, ¿verdad? En su entrada en el Partido Socialista, esas posiciones tienden a extremarse, las posiciones de Gallo y su grupo, ¿no? Me refiero. Entonces, se tensa mucho más el debate, porque además Ligorio Justo, bueno, respondía mucho, es decir, escribía, tenía recursos, hizo una editorial, escribía en folletos, en fin, fundamentaba mucho su posición. Bueno, pongo este escenario, digamos, porque es el que permite después comprender cómo se va a desarrollar la discusión cuando aparezca un fenómeno nacionalista, como fue el peronismo, ¿verdad? Es decir, efectivamente,
hubiera sido necesario, puede decir uno en este momento, resolver en forma de síntesis ese debate que se estaba dando. Eso no se produjo en un contexto, en el contexto de bueno, por ejemplo, la llegada de la Segunda Guerra Mundial en el 39, que planteó nuevos problemas. Entonces los grupos debaten, no voy a entrar en cada uno de los grupos, además me quiero referir a algunas cositas más antes de llegar al peronismo y no quiero hacerlo muy largo. Debaten estos problemas, se da en el contexto de la guerra, decía, en el contexto de la muerte de Trotsky. Trotsky muere en el 40, en plena Segunda Guerra Mundial, es decir, es un impacto para todos los grupos, para todos los trotskistas, ¿no?, en el mundo, pero en Argentina se ve con claridad. Bueno, en ese contexto, Hernán señalaba la experiencia del PORS, que es efímera, es cierto, pero a mí me interesó también, hablando de figuras, ¿no?, y de trayectorias políticas. Gallo deja de militar, Liborio Justo lo va a hacer hasta un poco antes del golpe, el 43, más o menos. Hay otro personaje, digamos, que también va a abandonar el trotskismo después, es un Jorge Lagos, se llama, ¿no?, Reinaldo Frigerio. Abandona el trotskismo, va a formar parte de, bueno, grupos con Puigros, ¿no?, Stesano, etcétera, pero que en ese momento sí elabora bastante, retomando los planteos de Gallo, es decir, que políticamente van a tener una deriva similar, ¿no?, en cuanto a la tendencia a negar las tareas democráticas y a plantear un carácter directamente socialista de la revolución sin tareas democráticas que resolver, pero van a fundamentar mucho más, él y su grupo, ¿no?, porque Gallo todavía estaba, van a fundamentar mucho más las características de la estructura económica argentina, sobre todo después del 35, porque va a haber un crecimiento, bueno, después mediado de la década, digamos, que va a haber un crecimiento de la industrialización, por lo tanto de la clase obrera, etc. Entonces, bueno, van a investigar, uno va a encontrar datos de los censos, de los censos industriales, y va a encontrar nuevamente la fundamentación de esta idea que después va a tomar, pienso yo, va a tomar Nahuel Moreno, van a tomar Milcíades Peña, de una burguesía, unas clases dominantes en la Argentina que presentan un entrelace, dicen ellos, un entrabamiento entre sí, las distintas fracciones, y con el imperialismo, ¿no? Lo que pasa es que esta visión va a derivar en una política que será enfrentar a la burguesía al mismo tiempo que al imperialismo. Bueno, quiero mostrar que se traba el debate, ¿verdad? Se tensa el debate en circunstancias históricas, bastante límites, en realidad, para un pequeño grupo, ¿no? La guerra, la muerte de Don Trotsky. Bueno, en esas condiciones, la experiencia del PORS se estalla, de hecho estalla en fracciones que levantan cada uno una visión, ¿no? Hay una fracción que levanta, que está Belardo Ramos, justamente, Posadas, una fracción que levanta la liberación nacional, porque así se terminó sintetizando el debate, la liberación nacional, y otra fracción que niega esa tarea como tarea central, como motor de la revolución. Bueno, en esas condiciones se llega al golpe del 43, es decir, en esas condiciones se llega al momento en que va a emerger un fenómeno de la trascendencia que tiene el peronismo para la clase trabajadora argentina. Creo que nos referimos bastante poco, bueno, si lo nombraste, nos referimos tal vez poco a Mateo Fossa, ¿no? Pero antes de entrar en el peronismo, que me quedé pensando en qué elementos o qué elementos, sí, de la década del 30 me parece necesario destacar, y bueno, me parece que la figura de Fossa hay que destacarla, porque no es casual, tal vez, ¿no? Es decir, Fossa fue un dirigente del gremio de la madera, una figura destacada en la huelga de la construcción, como dirigente del Comité de Solidaridad y Defensa para cuando se da la huelga de la construcción en 1936, una huelga general que paraliza la ciudad de Buenos Aires y que genera enfrentamientos, etc. Fossa se va acercando al trotskismo en la militancia dentro del Partido Socialista, a la que nos referíamos hace un ratito, y
como delegado de los sindicatos, de 20 y pico de sindicatos, no acuerdo la cantidad, es enviado a un congreso en México, del que es echado por trotskista, y en esa experiencia, en ese viaje a México, conoce a León Trotsky, y por ahí algunos de ustedes habrán leído las entrevistas que le hace Mateo Fossá a Trotsky, ¿no? Bueno, esa figura que milita con Liborio Justo al principio, que se aleja de Liborio Justo cuando Liborio Justo rompe primero con la dirección de la cuarta en Nueva York, y bueno, después con el trotskismo, Fossá se queda formando parte del espacio del trotskismo y después, bueno, se va a ir incorporando a distintos grupos. Bueno, quería completar ese panorama para bueno, antes de pasar a peronismo, que juro que lo voy a hacer sintético, para responder un poquito a eso que planteé al principio, ¿no? Esa inquietud de por qué empecé a estudiar esta etapa, ¿no? Y bueno, porque me parecía que la visión que se daba de que era no valía la pena estudiar una corriente pequeña, que eran tan poquitos, que no tenían ningún peso en la realidad, que encima se ocupaban de cosas que no le importaban a los trabajadores argentinos, que no tenían ninguna intención de vincularse a los trabajadores, ¿no? Una visión de trotskistas de café que se juntaban a discutir cosas que no le interesaban a nadie. Bueno, me pareció que esa visión, esa interpretación, ese enfoque no era justo, no se ajustaba a la realidad. Y bueno, eso me llevó a investigar estos años, encontrarme con cosas que muchos ya habían investigado otros, pero que me parecía que de conjunto fundamentaban la necesidad de encontrar los orígenes de esa tradición que permanecía, como decía hace un ratito, hasta hoy. Bueno, hago un repasito sobre mi capítulo, digamos, y me gustaría señalar algunos aspectos más que me parecía destacables del libro y termino para abrir un poquito el diálogo, que no sea la exposición tan larga. Bueno, decía, en ese escenario los trotskistas se encuentran con el fenómeno del peronismo. Si nos quedamos un poco con el debate con el que venían, tal vez podamos entender cuáles fueron las fracciones que se empezaron a formar, ¿no? No es porque sí que se dividen en cinco grupos, que es un montón, que se dividen en 5 grupos, sino que obedecía a unas diferencias políticas que provenían de esas discusiones no saldadas, ¿no? Yo ahí en el artículo señalo que hay como un arco, ¿no? Hay un arco entre un sector de los militantes de la UOR, que lo nombró Hernán, y de un lado, ¿no? que consideran que el fenómeno que presencian, es decir, el ascenso de Perón, es un fenómeno tipo asimilable al fascismo. Y en el otro lado del arco, un grupo como el de Jorge Abelardo Ramos, que también lo nombra Bernal, que lo veía como un movimiento nacional progresivo, representante de la burguesía nacional, y que iba a enfrentar, es decir, que tenía características antiimperialistas, ¿no? Uno, el grupo de la UOR termina desapareciendo con el tiempo. El otro, bueno, Abelardo Ramos abandona el trotskismo y se suma a la izquierda nacional y al peronismo, como también comentaba Hernán. Bueno, son estos dos grupos que también refería Hernán, posadismo y morenismo, que terminan debatiendo bueno, hay un quinto grupo en realidad que no les quiero meter tanto, pero que es el de Frente Obrero, que es un grupo que también termina disolviéndose en el peronismo, ¿verdad? Ocupan este lugar del arco, digamos. Yo me detengo analizo también Octubre y Frente Obrero, Octubre y Abelardo Ramos por la importancia que tienen, efectivamente, porque fundamentaron las posiciones de la llamada izquierda nacional, pero en el terreno del trotskismo son las corrientes morenistas, la corriente morenista y la corriente posadista. No voy a señalar cómo surgieron, porque algo ya señaló Hernán, pero sí, bueno, señalar esta oposición que se da y que retoma el debate previo, ¿sí? Es decir, Posadas
va a sumarse a la visión que, para ser esquemáticos, podríamos decir, proviene de los primeros planteos de Liborio Justo. Entonces, esa lucha antiimperialista que podía darse, efectivamente se estaba dando en la forma del peronismo, es en un sector de la burguesía nacional que se enfrentaba al imperialismo en un movimiento nacionalista frente al que había que conservar la independencia de la clase trabajadora. Por eso es un grupo que se mantiene en el terreno del trotskismo, ¿verdad? Porque opinaba que la clase trabajadora era la única que podía ofrecer una salida real a esa lucha antiimperialista, pero consideraban que el Perón expresaba la expresión de esa lucha. Y por otro lado, Moreno y su grupo y el GOM, bueno, consideraban que esa unidad, que se retoman muchos de los planteos de las elaboraciones anteriores, Nahuel Moreno y su grupo plantean que esa unidad burguesa impedía el surgimiento de algún sector burgués que enfrentara al imperialismo, y en verdad entonces Perón era agente del sector del imperialismo que dominaba la fracción más poderosa de la clase dominante, que eran los ganaderos, por lo tanto Inglaterra. Por lo tanto, bueno, llegaron a caracterizar a Perón como agente inglés. Bueno, efectivamente ninguna de las dos visiones permitía, saco yo esta conclusión, digamos, más política, enfrentar al fenómeno que se instaló como dirección de la clase trabajadora argentina en las décadas siguientes, ¿verdad? Pero por otro lado, y yo, bueno, por eso a la anécdota que conté al comienzo de esa pregunta que me había hecho Hernán y la respuesta que yo di, al mismo tiempo los dos grupos intentan construirse entre la clase trabajadora y lo hacen con una política que se basa en la independencia de clases, en los criterios propuestos por el trotskismo también, y la independencia de clase, el impulso de organismos de Frente Único de la clase obrera, de la construcción en comités, comisiones internas, cuerpos delegados, etcétera, y organización de obreros avanzados en forma independiente. Y en el artículo muestro algunos ejemplos de esas que efectivamente fueron intentos bastante moleculares de construirse, pero que lograron algunos puntos de contacto, algunos puntos de apoyo, digo yo, para incluso los años venideros, ¿verdad? Bueno, sí, ese es digamos, mi aporte a la historia del trotskismo que se propone el libro. Si uno sigue el recorrido cronológico, encuentra el momento en el que el trotskismo y coincide con el morenismo en particular, y coincide con lo que planteaba Hernán sobre la Universidad de Peña, el momento en el que se revisa en parte esta visión del peronismo, y en primer lugar se plantea una posición de defensa de la clase trabajadora frente al golpe, ¿no? Es la primera reacción que tiene el morenismo en relación al peronismo, ¿no? Es decir, oponerse al golpe, y teorizan alrededor de la ofensiva norteamericana contra la Argentina. Efectivamente ahí aparecen muchas, ¿no?, elaboraciones en torno al peso de la ofensiva norteamericana, y ese viraje, ese que después va a llevar a la táctica del entrismo en el peronismo, primero a la construcción de agrupaciones obreras y después a integrarse en el partido. Bueno, es un tema para tratar en sí mismo, por supuesto. Yo escribí una especie de ensayo, balance en 100 años, que es el libro que vi que tenían ahí, porque efectivamente hay un viraje ahí, ¿no? Es decir, hay un viraje, quiere decir que efectivamente pasaron de una posición sectaria hacia el peronismo a una posición, una política de, podríamos decir, para considerar su puesto, de oportunismo, ¿verdad? Intentar construirse en el peronismo, pero sin diferenciarse desde el trotskismo. Pero bueno, yo me gustaría, en todo caso, en otro momento, por ahí, a profundizar en ese
proceso, en esa etapa. Bueno, Alejandro Schneider, que iba a venir originalmente, pero no pudo, y hubiera aportado también esta etapa porque él trabajó la resistencia. Bueno, pero digo, esos momentos también pueden recorrerse en el resto de los artículos. Voy a ir redondeando para no hacerlo tan largo. Me quería quedar un poco con el último capítulo, ¿no? A mí me gustó mucho el texto de Fernando Isaacson, no sé si probablemente hayan leído algunos otros trabajos de él, porque cuando comencé yo decía, ¿qué dos pilares, digamos, cuando uno recorre esta historia del trotskismo puede encontrar, ¿no? Y decía, uno tiene que ver con las ideas, la revolución permanente, el desarrollo desigual y combinado, ¿no? Y por otro lado, esa apuesta a la construcción de los organismos de base de los trabajadores, ¿no? Una estrategia de construcción o de aliento, de impulso de la autoorganización de la clase trabajadora. Bueno, me parece, ambos aspectos son rescatados por Fernando Isaacson en su artículo sobre la experiencia de Sanon, ¿no? Es decir, las ideas que aportan los trotskistas en ese proceso y el acompañamiento de una experiencia de la clase trabajadora en un proceso de autoorganización muy desarrollado, como fue la puesta a producir de una fábrica, ¿no? Entonces, bueno, iba a leer bueno, lo leo. En la página 416, por ejemplo, casi facultad. Como la Biblia, leo 416. Bueno, a ver. Habla sobre el PTS, ¿no? La intervención del PTS se propuso una estrategia soviética, lo pongo entre comillas porque así él está estudiando los materiales del partido de la época, esto es, orientar la intervención del PTS ligando las luchas basadas en necesidades inmediatas a las consignas transicionales, control obrero, escala móvil de salarios, expropiación de ciertos grupos capitalistas, etcétera, con la tonalidad soviética, comités de fábrica, coordinadoras, soviets, etcétera, conformando un bloque de consignas transicionales hacia la dictadura del proletariado. Bueno, a mí me parece que era como una buena forma de sintetizar los grandes aportes históricos que tiene para hacer el trotskismo, que, insisto, uno debe hacer una reapropiación crítica, pero esa reapropiación crítica, o incluso esa crítica, no puede soslayar la consideración de esas tradiciones, ¿no?, de las que provenimos.